Pensé que mi mamá por fin quería enmendar las cosas, hasta que se le olvidó colgar y la escuché junto con mi padrastro planeando cómo sacarme $15,000. Solo llora un poco. Ella aflojará el dinero, dijo ella. Fue entonces cuando comprendí que esto nunca había sido por la familia, sino por la lana. Hola, Reddit. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi relación con mi mamá fue complicada. No era explosiva ni abusiva de forma evidente, pero dolía en silencio, como pequeños cortes emocionales que nunca terminaban de cicatrizar. Siempre sentí que yo era el plan B, la bolsa de boxeo emocional, la que llamaba cuando no tenía a quien más recurrir, pero en el fondo, seguía anhelando su aprobación. Quería creer que me quería incondicionalmente, aun cuando todas las señales apuntaban a lo contrario. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años. Mi papá no era perfecto, pero era estable, constante. Mi mamá, en cambio, se volvió a casar al año con un hombre que nunca me cayó bien, Frank. Él tenía un aire de suficiencia, como si todo el tiempo juzgara a cualquiera en la habitación. Con él, mi mamá se volvió más fría, más calculadora, y siempre estaba envuelta en alguna emergencia financiera. Durante años, mantuve mi distancia. Me mudé de estado y limité el contacto a cumpleaños y días festivos, y aún así mantenía todo en la superficie. Pero hace unos meses me llamó de la nada. Su voz temblaba con una emoción que no escuchaba hacía años. Te extraño, dijo. He cometido errores. Quiero arreglar las cosas. Debía haber sido escéptica, pero no lo fui. Quería creerla, pensar que tal vez, solo tal vez, mi madre había cambiado. Así que la dejé entrar. Empezamos a hablar cada semana. Incluso fui a comer con ella una vez. Lloró durante ese almuerzo, lágrimas de verdad. O eso creí, diciendo que deseaba que las cosas hubieran sido distintas. Luego vino la petición, sutil al principio. El negocio de Frank anda mal, nos atrasamos con la hipoteca. No nos gusta pedir, pero tenemos miedo de perder la casa. No me comprometí, pero le dije que vería qué podía hacer. Esa semana empecé a revisar mis finanzas, pensando si sería posible prestarle unos cuantos miles para que no se vinieran abajo. No es que fuera rica, pero tenía ahorros, y ella era mi mamá. Después de todo el tiempo perdido, quizá esa era mi oportunidad de demostrar que era una buena hija. Quizá así sería la sanación. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Acabábamos de terminar otra charla de corazón a corazón, más disculpas, más, te amo, y dijimos adiós. Ella dijo adiós, pero nunca colgó, ni sé por qué yo tampoco lo hice. Tal vez estaba distraída, tal vez algo se sintió extraño, pero ahí estuvo, su voz seguía al aire. ¿Ya cayó? La voz de Frank se escuchó clara como el agua. Ya casi, dijo mamá, con un tono seco y burlón. Te dije, nomás lloro un poco y le recuerdo el pasado, y se derrite. Frank soltó una risa. 15,000 es mucho. ¿Crees que en serio dará todo eso? Lo dará, respondió mamá sin dudar. Está desesperada por mi aprobación. Siempre ha sido así. Es como darle un hueso a un perro hambriento. Patético, en serio. Me quedé paralizada. Sentí un vacío en el estómago. Mi propia madre, la mujer que hace días lloraba ante mí, me estaba maquinando a escondidas como si yo fuera el tonto de la película. No una hija, no alguien de su familia, sino una víctima fácil. Siguieron hablando, riéndose de mi ingenuidad, debatiendo si pedían más. Cuando tuve la certeza, por fin colgué, me temblaban las manos. En ese instante algo hizo clic, no de rabia, sino de claridad. La ilusión final se había hecho trizas. Ella no había cambiado, nada de eso era real. Los abrazos, las disculpas, las lágrimas, todo era teatro, un guión para abrir mi corazón y mi cartera. No grité, no lloré, me quedé ahí, atónita, dejando que el silencio cayera como ceniza. Esa noche no pegué ojo, pensé en afrontarla, en gritarle al teléfono, en decirle que lo había escuchado todo, pero no lo hice, aún no, tenía que pensar, tenía que decidir si hacerle saber que yo sabía o hacer algo que doliera más que una pelea, cortarla por completo, sin explicaciones, sin drama, solo silencio. A la mañana siguiente me escribió como si nada. Buenos días, cariño, pensando en ti, que tengas un día hermoso. Y ahí supe que esto no había terminado, ni de cerca. Me quedé mirando su mensaje un buen rato, el pulgar suspendido sobre la pantalla, la desfachatez, después de lo que había escuchado, de que ella y Frank se burlaran de lo fácil que era engañarme. Tenía la osadía de enviarme un mensaje de buenos días como si estuviéramos cerca, como si en realidad se preocupara. No respondí. Intentó de nuevo al día siguiente, y al otro. Llegó un buzón de voz, su voz empalagosa preguntando si todo estaba bien. ¿Has estado callada?, dijo.
Solo quería saber cómo estás. Te quiero. Nada. Pero el silencio no pasa desapercibido para gente como mi madre. Cuando la manipulación falla, entran en pánico. Y cuando entran en pánico, suben el tono. Una semana después me llamó mi tía Linda. No somos muy cercanas, pero es de las pocas que siempre me trató bien. Sonaba preocupada. Tu mamá me llamó llorando, dijo. Dice que la cortaste de repente y está destrozada. Claro que lloraba, casi me río. A mi tía Linda no le conté todo, solo dije algo vago, pasó algo serio y necesito espacio. Ella suspiró. No quiero meterme, pero sabes que te quiere, ¿verdad? Yo no respondí, porque ya no creía en eso. Los días siguientes fueron un bombardeo, mensajes de mi mamá alternando entre el chantaje emocional y la agresión pasiva. Supongo que estás muy ocupada para tu propia madre. No te preocupes por nosotros. Ya resolveremos todo, como siempre. No entiendo qué hice mal. Quería gritarles, mandarles la grabación, lanzarla en su cara para que sintieran la puñalada que me habían dado, pero no lo hice, porque sabía que nunca pediría perdón. Se enredaría en sus mentiras, justificaría todo y haría el papel de víctima. En cambio, me preparé para otro tipo de consecuencias. La bloqueé en todo, teléfono, correo, redes sociales. Le pedí a mi trabajo que no me comunicaran ningún emergencia familiar, a menos que fuera de un listado específico. Cerré bien mis cuentas, revisé mi historial crediticio y cambié mis preguntas de seguridad. Y luego hice algo que no hacía en años, volví a ir a terapia. Las primeras sesiones fueron duras, me quebré varias veces, desenterrando años de negligencia emocional, gaslighting y manipulación que había enterrado bajo excusas. Mi terapeuta me ayudó a nombrar lo que siempre temí admitir: mi madre no me quiere, no incondicionalmente, tal vez no en absoluto, lo que ama es el control, le encanta el poder, le encanta la imagen de ser madre, pero el amor, ese que protege, que se sacrifica, que nutre, jamás estuvo en su repertorio. Mientras trabajaba en mí, también me enfoqué en mi carrera, acepté más proyectos freelance, reforcé mi fondo de emergencia y pasé de sobrevivir a prosperar. Con cada logro, con cada límite que reforzaba, sentía que reclamaba un pedazo de mí que ella había tratado de destruir. Claro que el silencio no es aceptable para gente como ella. 2 meses después apareció en mi apartamento. Yo no le había dicho dónde vivía, pero debió conseguirlo de algún primo o de alguien más que había manipulado. Tocó mi puerta, con el rímel corrido y un pañuelo arrugado en la mano, la voz temblando de falsa emoción. Solo quiero hablar, dijo. Por favor. Me ha cerrado la puerta, no sé por qué. Mi corazón se aceleró, no quería dejarla entrar, pero algo en mí pedía un cierre. Salí y cerré la puerta tras de mí. ¿Quieres saber por qué? Pregunté en voz baja. Porque te escuché. Estuve en la línea cuando se te olvidó colgar, lo escuché todo. Ella se quedó paralizada, boca abierta como pez fuera del agua, y por un instante vi el pánico al asomarse a sus ojos, la realización de que su máscara se había deslizado. Luego, como de costumbre, volvieron las lágrimas. No fue en serio, sollozó. Fue una broma estúpida. Frank solo desahogaba estrés. No entiendes. Tienes razón, interrumpí. No entiendo, porque yo jamás haría eso a alguien a quien amo. Ella lloraba con más fuerza, agarró mi brazo, intentando armar un escándalo. Estaba desesperada. Pensé que si pedíamos un poco de ayuda, tal vez arreglábamos todo y volverías a nuestras vidas. Ya no me manipulas, dije, alejándome. Esto no es negociación, es un límite. Eso la rompió. Los sollozos se convirtieron en furia. Así que esto eres ahora, fría, desagradecida, egoísta. Después de todo lo que has hecho por mí, casi me río. ¿Qué has hecho? ¿Chantajearme desde que tenía 10 años? ¿Convertir cada festividad en un cobro de dinero? ¿Hacerme creer que no valgo nada si no te daba lo que querías? Ella temblaba, no de tristeza, sino de furor. Te arrepentirás, bufó. La familia no abandona a los suyos. No, dije con calma, los estafadores sí, y yo ya no finjo que eres otra cosa. Dicho esto, me di vuelta y volví a mi apartamento, cerrando la puerta con llave. Ella se quedó afuera 10 minutos antes de irse, ni siquiera la vi partir, yo ya me había ido. A la semana comenzó la campaña de difamación. Comentarios sutiles en el chat familiar. Hay gente que nomás te tira cuando no la necesitas. Primos con los que casi no hablaba me preguntaron por qué era tan cruel con mi mamá. Un tío me tildó de egoísta. Y una amiga de la infancia, que aún conversa con mi mamá en Facebook, me mandó un mensaje larguísimo sobre que solo se tiene una madre. No me defendí, ni expliqué nada. Ya había perdido demasiado tiempo intentando que me entendieran una versión de ella que nunca habían visto, que me vieran como la villana.
Yo conocía la verdad, y tenía pruebas, pero no se trataba de venganza. Al principio, se trataba de libertad, sanación y reconstruir la vida que ella tanto quiso controlar. Pasaron meses sin contacto, me ascendieron en el trabajo, empecé un negocio pequeño por mi cuenta, hice nuevas amistades y me enamoré de alguien que vio mis cicatrices y me quiso igual. Entonces, un día llegó una carta, manuscrita, sin remitente. Era de mi mamá, 5 páginas de disculpas. Algunas sonaban auténticas, otras parecían ensayadas, como si probara las palabras, pero lo que me heló la sangre estaba en la página 4. Nos están demandando. La empresa de Frank se está viniendo abajo y amenazan con quitarnos la casa. Sé que ya no estamos cerca, pero si de pronto pudieras ayudar con un poco, nunca lo olvidaría, nunca. Ahí estaba, la verdad al desnudo. No me buscó porque me extrañaba, me buscó porque se estaba ahogando y pensó que yo sería su salvavidas, pero ya no lo era, no respondí. En su lugar, envié la grabación de la llamada, la que ella y Frank tramaban el engaño, a la tía Linda y a otros 2 parientes que más la habían defendido. No añadí comentarios, solo el archivo de audio con una nota: esto es lo que callé, decidan ustedes. Las consecuencias fueron rápidas. La tía Linda me llamó llorando, disculpándose por haber dudado, diciendo que se sentía fatal. Los otros 2, silencio total. Pero supe que uno de ellos confrontó a mamá en una reunión familiar y ella explotó, acusándome de torcer sus palabras y arruinarle la vida. No, mamá, pensé, eso te lo hiciste tú sola. Un mes después sonó un número desconocido. Era Frank. ¿Te crees muy lista?, gruñó. ¿Crees que ganaste? Arruinaste nuestra reputación. Hiciste enfermar a tu madre. Ella se la buscó, respondí con calma. Algún día te arrepentirás de esto. Pasó más de un año desde entonces. Ella sigue allá afuera tejiendo su red, contando su versión a quien la escuche. Hace un tiempo oigo susurros de parientes. Se hace la víctima muy bien, pero ya no me tiene, y nunca más lo hará. Yo pensaba que cortarla sería como arrancarme una parte de mí, pero en realidad fue como una cirugía, dolorosa, sí, pero curativa, necesaria, y salvavidas. No perdí a una madre, dejé ir a un parásito, y al hacerlo, finalmente encontré la paz.